Bienvenidos nuevamente a sus clases de acuacultura. Estamos en el módulo 3. En este mes corresponde al submódulo 1, que es selecciona reproductores para el desove. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es acondiciona el área de desove de acuerdo a la especie. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez. Acompáñenos. Entonces, cabe aclarar que esta grabación que ustedes van a ver corresponde a 2 semanas, ya que el tema es algo extenso. Entonces, vamos a empezar con la introducción que nos dice que los peces con unos 26,000 especies descritas hasta la fecha presentan gran diversidad biológica, morfológica y ecológica. Y pues esta pluralidad se manifiesta especialmente en la gran diversidad de sus tipos de formas de reproducción, que son las estrategias reproductivas. Entonces, estas estrategias es el conjunto de características que una especie acuática ha desarrollado para tener éxito en la reproducción, según Basoler en 1996. Entonces, las especies acuáticas tienen diferentes mecanismos reproductivos y las combinaciones con el hábitat, la fisiología y comportamiento reproductivo. Es muy importante para determinar la estrategia reproductiva. Esta estrategia a su vez pues, puede requerir un gran número de huevos o poca cantidad de estos, pero con una gran oportunidad para la sobrevivencia. Entonces, ahora, ustedes como técnicos, pues lo que deben de ver es que haya una tasa alta de sobrevivencia, ya que pues se trata de producción. Entonces, asimismo, los padres tienen que asegurar la sobrevivencia de una porción de huevos, ya que por medio de la defensa de los mismos o encubriéndolos y protegiendo a sus crías. Entonces, cada especie pues, va a ser diferente y va a tener un ciclo de vida muy diferente a otros. El lugar y tiempo son generalmente de gran importancia en el desove de muchas especies, ya que con buenas condiciones ambientales, tales como la temperatura, luz, entonces hay muchos factores físico-químicos que van a intervenir para su desarrollo de las diferentes especies. Entonces, como técnicos en acuacultura, pues debemos de saber todos esos mecanismos que se manejan para que los peces estén en buenas condiciones, que tengan condiciones óptimas para su sobrevivencia. Ahora, los gametos desarrollan y maduran. La luz y la temperatura juegan un papel muy relevante en el control del ritmo de la reproducción de las especies que desovan estacionalmente. Entonces, con esto, pues, existe un manejo apropiado de estos elementos que se pueden modificar en algunos casos el ritmo reproductivo. Esto de acuerdo a lo que menciona Tresierra en 2002. Entonces, en la mayoría de las partes de especies acuáticas existe una temporada de reproducción definida y de acuerdo a ella se pueden clasificar en especies de aguas cálidas que desovan en verano y especies de aguas frías que desovan durante el otoño y el invierno. Entonces, por esta razón, pues es muy importante, como les mencionaba anteriormente, saber su ciclo reproductivo para saber en qué meses se van a trabajar con las diferentes especies. Entonces, aquellos que toleran temperaturas intermedias desovan en primavera, pero pues aquí es importante ver qué especies también son resistentes a los cambios de temperatura, al tipo de alimentación. Entonces, hay especies muy nobles en este sentido de la producción. Entonces, para iniciar el cultivo de una especie se requiere disponer de un grupo de reproductores que deben ser capturados del ambiente natural y de esta manera pues ser condicionados al cautiverio. Generalmente estos cultivos comienzan con la captura de juveniles para que estos pues se vayan adaptando a las nuevas condiciones donde se vayan a cultivar. Entonces, estos peces permiten constituirse como futuros reproductores como útiles para estudios relacionados con su comportamiento, manejo, aceptación de alimento, sobrevivencia y crecimiento. Entonces, las distintas especies hay veces que no aceptan el alimento. ¿Por qué? Porque los tienen en cautiverio. Entonces, hay que ver qué es lo que está interfiriendo ahí y cómo pueden tener esa aceptación de ese alimento para su crecimiento. Ahora vamos a hablar de la carpa común. Su nombre científico es Cyprinus carpio. Entonces, vamos a hablar sobre la producción de semilla en base a incubadora. Entonces,
tomando pues este ejemplar. Nos dice que este es el método de producción de semilla más efectivo y confiable, lo que es la producción de semilla en base a incubadora. Los reproductores son mantenidos en agua saturada con oxígeno dentro del intervalo de temperatura de un promedio entre 20 y 24 grados centígrados. Se le dan dos dosis de inyección de glándula pituitaria o una mezcla de dopamina antagonista para inducir la ovulación y la espermatogénesis. Entonces, los huevos son fertilizados aplicando el método seco y la adhesividad se elimina de los huevos usando un tratamiento que consiste en sal y urea, seguido por un baño ácido de tanino, que es el método de Goynarowicz. Ahora, la incubación se lleva a cabo en jarros soap, que los vamos a ver más adelante en algunas imágenes. Nos dice aquí que los pececillos eclosionados son mantenidos en grandes tanques cónicos por 1 a 3 días y usualmente son sembrados al estado de alevín, que nada hacia arriba, o alevín que se alimenta en estanques correctamente preparados. Entonces, cabe mencionar que cuando son alevines, son juveniles y son adultos, pues tienen distintos comportamientos. Entonces, debe uno ser muy observativo para ir analizando todos esos detalles. Aquí nos menciona que aproximadamente unos 300,000 a 800,000 pececillos recién eclosionados pueden esperarse de una sola hembra. Ahora, vamos a ver la selección de un dispositivo para incubar huevos. Entonces nos dice aquí que hay varios tipos de incubadoras disponibles. Se selecciona el tipo que mejor se adapte a sus necesidades de acuerdo con los materiales disponibles a nivel local, el tipo de huevo a incubar, si son adhesivos o no, el tamaño de los huevos y cantidades de lotes por estación de desove, escala general de la operación, condiciones locales, por ejemplo, calidad y disponibilidad del agua, que son uno de los factores importantes. En la zona sur de nuestro país, pues tenemos mayor cantidad de lluvias y eso se presta para que exista mayor disponibilidad de agua dulce. Aquí en el norte del país, en el noroeste del país, pues no es tanto así, ya que tenemos temporadas muy cortas de lluvia. Entonces, la mayoría del agua pues, se extrae de los pozos. Entonces, eso dificulta un poquito pues, el mantenimiento del cultivo de estas especies de agua dulce. Ahora, seleccionar el tipo más adecuado de incubadora. Entonces, aquí tenemos los tipos de incubadoras. Por ejemplo, tenemos el de tela, tenemos la caja de malla, con recolectores, tenemos el embudo que habíamos mencionado anteriormente y tenemos el canalón, que este consiste en una circulación. Algo muy importante que, por ejemplo, en las zonas áridas donde no existe afluencias de lluvias, pues podemos implementar lo que es la acuaponia. Entonces nosotros de esa manera podemos tener cultivos de algunas especies y podemos ahorrar un poquito de agua, ya que pues esta viene circulando. La única pérdida que vamos a tener pues sería por evaporación. Ahora, en el siguiente cuadro pues nos habla sobre los huevos adhesivos que se pueden tratar químicamente antes de su incubación para hacerlos no adhesivos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el tipo de incubadora, que es el recinto sencillo, recinto doble, canalón, cubo, embudo, tela y entre otros. Entonces, tenemos el tipo de huevos, si es adhesivo o no adhesivo. Y pues aquí del lado izquierdo nos menciona o nos trata de decir qué tipo de incubadora se puede utilizar para el tipo de huevo, es decir, si es adhesivo o no lo es, la escala de operaciones, el control de calidad, tratamiento de los huevos y el tipo de agua. Entonces, dependiendo de la incubadora, pues vamos a trabajar con con los diferentes tipos de especies. Ahora, vámonos con las incubadoras sencillas. Estas se pueden utilizar con contenedores sencillos de tela o cajas con mallas para incubar los huevos adhesivos, recogiendo así con recolectores de huevo o plantas flotantes. Ahora nos dice que las incubadoras de tela se fabrican preferentemente de material sintético con un tamaño
de aproximadamente 2 metros por 1 metro de profundidad. Entonces, el tamaño de la malla debe ser lo suficientemente fino, alrededor de 0.5 milímetros, para retener las larvas en eclosión en su interior. Entonces, de esta manera, la parte superior de la bolsa de tela se monta sobre cuerdas finas. Las esquinas superiores e inferiores se atan a varas de bambú o de madera bien sujetas al fondo, en un lugar con agua de poca profundidad. Entonces, anteriormente vimos la imagen de este tipo de incubadora sencilla. Ahora, las cajas con malla constan de un bastidor de madera resistente al que se coloca una red mosquitera para formar una caja cuadrada o rectangular. Entonces, se instalan soportes a ambos lados para sujetar uno o más recolectores horizontales de huevos. Estas cajas se colocan en agua quieta y poco profunda durante el periodo de incubación. Después, se debe colocar una tapa sobre la caja para reducir el efecto predatorio de pájaros y ranas. Muchos utilizan, en vez de estas tapas, pues una malla mosquitera, donde pues, no tengan acceso a este tipo de organismos y que nos puedan afectar con los cultivos. Entonces, es mejor trasladar a estos contenedores los recolectores de huevo con los huevos adheridos durante el primer atardecer después del desove. Si el desove ocurre durante la noche, el traslado se puede efectuar 8 a 10 horas más tarde al amanecer. Entonces, las distancias de traslado deben ser cortas y los huevos adhesivos se deben cubrir con un paño húmedo. Entonces, también hay que hablar sobre las cuestiones de inocuidad para este tipo de especies para que no se nos vaya a contaminar. Entonces, una vez que eclosionan las larvas, se secan los recolectores de huevo de los contenedores, se lavan a fondo y se secan. Se pueden volver a utilizar varias veces. Entonces, aquí tenemos una nota que nos dice que la incubadora que se ilustra a continuación se puede mover con facilidad, ya que el marco de madera se une a las varas para formar una sola unidad. Sin embargo, esta también se pueden clavar varias veces varas en el fondo del estanque sin un marco de madera. Entonces, para poder utilizarla, pues vamos a ver este dos tipos de formas. Tenemos aquí, nos dice la que va dentro de la bolsa de tela. Entonces, aquí se colocan las plantas para adherir los huevos y aquí tenemos el marco de lo que es de madera y el bastidor. Entonces, de esa manera, nosotros aquí pues tenemos nuestra incubadora de tela simple. Entonces, es el método sencillo. Ahora tenemos la incubadora de malla para 12 recolectores de huevos. Vemos aquí igual su misma estructura. Aquí tenemos el soporte de madera, el bastidor de madera, la malla y tenemos el nivel del agua ligeramente por encima de los recolectores de huevos. Tenemos el colector de huevos hecho de material vegetal. Entonces, pues son técnicas que se han venido utilizando a lo largo de los años, pero como técnicos en la acuicultura también debemos de innovar en estas tecnologías ya aplicadas. Ahora vamos a hablar sobre las incubadoras de doble compartimiento. Entonces es fácil fabricar una incubadora de doble pared de tela añadiendo una pared interna para contener los huevos. Para la bolsa externa, pues se va a utilizar una malla muy fina, igual de 0.5 milímetros. Algodón o tela sintética para retener las larvas eclosionadas. Una bolsa que mida 2 metros por 1 metro y por 1 metro de profundidad, que va a resultar de dimensiones adecuadas. Entonces, con esto, pues hay que asegurar las bolsas a las 4 varas de la esquina sujetas al fondo de un estanque. Para la bolsa interna, pues se va a utilizar una malla mayor entre 2 y 2.5 milímetros. Por ejemplo, una red mosquitera de nylon de malla redonda. Unas buenas dimensiones van a ser 1.5 metros por 0.8 metros y 0.5 metros de profundidad. Entonces aquí vemos cómo quedaría. Entonces las larvas van a caer dentro de la bolsa externa y los huevos van a estar aquí en esta parte en la bolsa interna.
Entonces ahora con esto, pues la incubadora de tela en agua poco profunda se van a repartir los huevos fertilizados uniformemente sobre el fondo de la bolsa interna. Cuando los huevos eclosionan, las larvas caen en la bolsa externa, dejando detrás en la bolsa interna las cáscaras vacías y los huevos muertos. Entonces, de esta forma, pues se va a retirar esta última bolsa tan pronto como finalice la eclosión. Una tapa va a ayudar a reducir los efectos predador de los pájaros y las ranas. O bien, pues como les comentaba, una malla. Ahora vamos a ver la incubadora de tela doble. Entonces tenemos la bolsa interna, tenemos el amarre de las bolsas internas a la bolsa externa. Y aquí tenemos en esta parte la bolsa externa. Entonces, como pueden ver, pues es muy sencillo. Entonces, pero pues son técnicas que se han venido manejando desde años atrás y como técnicos en acuacultura pues debemos innovar en estas tecnologías ya implementadas. Aquí vemos cómo quedarían en el agua para su eclosión. Ahora vamos a ver las incubadoras de canalón. Entonces se pueden utilizar uno sencillo, el canalón de entre 1 y 3 metros de longitud. Es decir, de 3 a 0.5 metros de ancho y con una profundidad aproximada de 3.3 metros. Hecho de madera, fibra de vidrio o metal para incubar varios tipos de huevos. Entonces, el agua va a entrar por un extremo y sale por el otro. El caudal de agua debe ser suficiente para suministrar de oxígeno y llevarse los desechos, pero no demasiado fuerte. Se deben de colocar los huevos como se describe a continuación. Entonces, el fluido en el agua no debe ser tan fuerte porque pues esto puede hacer de que los huevecillos choquen con las paredes y de esa manera pues se pueden llegar a dañar. Entonces debe haber un fluido pero muy leve. Ahora, nos dice que los huevos adhesivos se pueden distribuir en una capa sobre la mitad inferior en el fondo del canalón y hacia la salida del agua. Los huevos adhesivos también pueden ser incubados en recogedores de huevo colocados en el canalón. Los huevos no adhesivos, por ejemplo, la trucha, son lo suficientemente pesados como para no ser empujados por la corriente de agua. Es decir, que no va a haber un fluido. Y la corriente se debe repartir uniformemente en el canalón y no debe ser excesivamente fuerte. Distribuir los huevos en una capa situada lejos de la entrada de agua. Ahora bien, aquí vemos la incubadora de canalón de madera. Entonces, si se dan cuenta que hay un flujo de agua y está la entrada del agua de este lado. Aquí vemos las distancias que deben de tener. El deflector de agua de placas de zinc y pues finalmente la salida de agua. Entonces, si pueden observar, pues es algo muy sencillo y muy efectivo a la vez. Entonces, la incubadora de canalón que puede mejorar mucho, se puede mejorar añadiendo una o más bandejas internas en las cuales se pueden mantener los huevos fertilizados. Entonces, la bandeja interna debería construirse de forma que el fondo de la bandeja esté perforado o hecho de material de malla, es decir, metal, plástico o paño. Va a estar suspendida a unos 10 centímetros por encima del fondo del canalón, sea unos 20 centímetros más corta, a fin de evitar que el agua entrante pues caiga directamente encima. Entonces el agua pues de esa manera va a poder circular desde debajo de los huevos hacia arriba. El agua que se descargue finalmente desde el canalón a través de una ranura practicada en la parte alta de su extremo inferior. Entonces, lo que acabamos de decir, pues va a ser de esta manera como la imagen que ustedes pueden ver en la parte de abajo. Entonces, este va a ser el canalón, su estructura, y esta va a ser la manera de cómo va a funcionar con la entrada del agua, las bandejas, la pantalla y la salida de agua. Ahora vamos a hablar de las incubadoras de cubo. Este tipo de incubadoras se pueden fabricar fácilmente utilizando un recipiente de boca ancha, por ejemplo, una vasija de barro o un cubo de plástico.
aquí a unos 5 centímetros por encima del fondo, se va a colocar una pantalla para retener los huevos no adhesivos dentro del recipiente. Entonces se van a fijar en el interior del contenedor y cerca del extremo superior un tamiz de malla fina para retener las larvas eclosionadas. En el eje del recipiente se va a fijar un tubo vertical de aproximadamente 1 centímetro de diámetro interno. Este debería llegar a un poco por debajo de la pantalla inferior. Se va a conectar al extremo superior del tubo de suministro de agua. Ahora, aquí, por ejemplo, vemos el diagrama de una incubadora fabricada utilizada en un cubo de 10 litros. Si se ven, pues tiene un tamiz de malla muy fina. Tiene igual, de la misma manera, su entrada de agua. Tiene sus salidas de agua y los huevos en movimiento dentro del agua. Tiene un tubo vertical, una malla inferior y un cubo de 10 litros, que sería pues todo esto. Entonces, los huevos fertilizados se introducen dentro del recipiente. El caudal de agua se regula de forma que los huevos se mantengan suspendidos y giren muy suavemente durante sus 2 primeras fases de desarrollo. Entonces, de esta misma manera, el flujo pues no debe ser tan fuerte. El caudal de agua se aumenta ligeramente cuando se llega a la fase de embrión con ojos. Ahora vamos a hablar de las incubadoras en botellas de plástico. En muchos sitios es posible conseguir 1 o 2 botellas de plástico liviano, de las que se utilizan a menudo para bebidas no alcohólicas. Estas botellas se pueden transformar fácilmente en incubadoras. Estas se van a limpiar las botellas cuidadosamente y se van a recortar la base. Se va a hacer un corte de una muesca en el borde superior para drenar el agua si fuera necesario. Ahora, se van a preparar las botellas de la siguiente manera. Se van a retirar el tapón de una rosca y se van a insertar, se va a insertar un tapón de corcho o de goma, un tubo de suministro de agua y una válvula de paso, utilizando adhesivo o productos para sellar acuarios, es decir, silicona. Se va a fijar una pantalla inferior de malla fina por encima de la entrada de agua en la base que sostenga los huevos y permita una correcta dispersión del agua de entrada. Se va a colocar la botella en un vacío apropiado con drenaje, un dispositivo de rebose de agua y entre otros materiales. Entonces, la botella se puede utilizar también sin un tubo inferior de entrada. Se va a mantener el tapón de una rosca en un sitio y se va a hacer pasar el agua que entra a través de un estrecho tubo desde la parte superior de la botella, colocando así de forma que el extremo inferior del tubo quede cerca del fondo de la botella. Normalmente no se requiere una pantalla inferior. Entonces, en la parte superior de la botella, en un marco adecuado, como se ha descrito anteriormente, en este caso el extremo inferior de la botella puede descansar directamente sobre la base del marco, ya que no tiene tubos por debajo. Entonces, lo que acabamos de explicar, pues va a ser de esta manera. Entonces, este es el diagrama de incubadoras fabricadas utilizando botellas de plástico de 2 litros. Entonces, ustedes aquí pueden ver las muescas por donde va a salir el agua, la válvula de paso, la entrada del agua en estos tubos. Van a ver los huevos en movimiento dentro del agua, que son esas pequeñas esferas. En la malla inferior, el corcho y tubo del suministro, el sellante y pues lo que es el tapón. Entonces aquí pues ustedes pueden ver la entrada del agua igual, de igual manera. Entonces se pueden hacer ese tipo de adecuaciones para las incubadoras. Ahora, vamos a ver las incubadoras verticales de embudo. Estas incubadoras se montan de forma que el agua entre a través del fondo, fluya hacia arriba y salga por el extremo superior. El caudal de agua mantiene la masa de huevo suspendida y en movimiento lento y continuo en casi toda la columna de agua. Hay 2 tipos básicos de incubadoras de embudo, con forma cónica, útil para huevos que son relativamente duros, por ejemplo, los de la carpa común, con forma mixta, cilíndrica, cónica, esencial para huevos muy delicados, por ejemplo, lo de las carpas indias y chinas. Las incubadoras de embudo son los dispositivos que se utilizan más a menudo para huevos no adhesivos y para huevos a los que se les ha retirado la capa adhesiva.
Se puede fabricar de varios materiales, entre otros tela, preferiblemente de material sintético, plástico transparente y duro, de diferentes espesores, metal pintado, fibra de vidrio moldeada y vidrio transparente. Entonces, incluso aparte de lo que mencionaba, se pueden adecuar, por eso les mencionaba que se puede ir innovando. Entonces, la capacidad de estas incubadoras puede variar de 6 a 10 litros hasta más de 100 litros. Estas incubadoras se deben mantener en posición vertical. Si están fabricadas del material no rígido, se cuelgan de su extremo superior. Si son lo suficientemente rígidas, se sujetan por debajo o por los costados. Eh, entonces, dependiendo de nuestras necesidades, pues podemos utilizar el tipo de incubadora que más nos favorezca. Ahora, tenemos en la siguiente nota que nos dice que en algunos casos podría ser necesario drenar agua de las incubadoras de embudo. Esto se puede hacer agregando un canal de drenaje, por ejemplo, un tubo de plástico o trozo de bambú cortado longitudinalmente por la mitad. Entonces, aquí vemos los diferentes tipos de embudos. Las formas que pueden tener las incubadoras de embudo, pues son estas: cilíndrica cónica o cónica, y con sus dimensiones de 70 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho. El otro es con una pendiente cónica de 30 centímetros, una longitud de 40 centímetros y una anchura de 12 centímetros. Vemos las siguientes también, que nos dice que varias formas de mantener verticales las incubadoras de embudo. Entonces pueden ser de esas maneras, colgadas de palos o cañas, sujetas a un orificio en una tabla y sujetas en un soporte. Esto por dar un ejemplo, en el mercado pues podemos encontrar otro tipo de incubadoras. Ahora, se pueden adquirir incubadoras comerciales de embudo a proveedores especializados, completas con suministro de agua, sistema de drenaje y soporte. Sin embargo, el costo puede resultar elevado, así que para ahorrar dinero, se pueden fabricar artesanalmente incubadoras de embudo utilizando material disponibles localmente, tal como se muestran en las ilustraciones que siguen a continuación. Entonces, de las que vimos, pues son digamos que artesanales y se pueden hacer sus modificaciones. En el mercado también existen una gran variedad, pero pues esto elevaría los costos. Ahora, aquí tenemos en la siguiente imagen las incubadoras cilíndrico cónicas de embudo fabricadas comercialmente. Entonces sí están más bonitas, pero van a cumplir la misma función que los otros. Entonces aquí de lo que se trata es de reducir costos. Así tener de esta manera una mayor ganancia. Entonces asegurar la sobrevivencia, porque pues de eso parte que nosotros hagamos bien el trabajo para que pues también podamos tener ese empleo seguro. Entonces, pues esta es la clase el primer tema de lo que es el módulo de acuacultura, el módulo 3, el cultivo de peces. Y cualquier duda que tengan o comentario lo pueden hacer en la plataforma de Classroom. Muy bien. Entonces esto correspondería a las clases de 2 semanas, ya que el tema es algo extenso. Y son alrededor de 7, 8 temas que se verán en el semestre. Muy bien. Hasta luego.